Este es un trabajo de análisis de una acción de inconstitucionalidad que fue planteada por el señor Víctor Alcides Fugado contra la resolución 523 de fecha 13 de mayo del año 2019, dictada por la Honorable Cámara de Senadores. Este grupo número 4 de la Escuela Judicial está integrado por la abogada Karina Beatriz Maciel, la abogada Julia Lugo Acuña, el abogado Alfredo León, la abogada Débora López, el abogado Raúl Marín y el abogado Celso López. Soy el abogado Alfredo León. Vengo a analizar el acuerdo y sentencia número 386 de fecha 28 de junio del año en curso, donde la excelentísima Corte Suprema de Justicia no hace lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Víctor Bogado contra la resolución 523 de fecha 13 de mayo del año 2019, dictada por la Honorable Cámara de Senadores. Ahora bien, me toca analizar la opinión del señor ministro, el doctor Alberto Simón Martínez, donde es clara que en ningún momento se han violentado los derechos constitucionales. En su momento procesal oportuno, él mismo tenía la posibilidad de defenderse ante sus pares, donde pide permiso al señor presidente del Congreso para retirarse de dicha sesión, teniendo en cuenta que en ese momento debería de realizar su descargo correspondiente. No podemos hablar de que él mismo no tenía conocimiento, ya que en fecha 9 de mayo del año 2019 se presenta un proyecto de desafuero contra el señor Víctor Bogado por que él mismo ha realizado tráfico de influencia. En este caso tuvo conocimiento, se llama una sesión extraordinaria el 13 de mayo del año 2019 y por mayoría se resuelve sacarle al mismo de la Cámara de Senadores, darle la pérdida de investidura. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia no puede estar arbitrando con relación a las resoluciones vertidas por la Cámara de Senadores, ya que la Cámara de Senadores tiene sus normas y reglamentos especiales. En este caso, la Corte estaría actuando si existe una violación constitucional. En ese sentido, mi opinión, mi análisis es que corresponde no hacer lugar a la presente acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Víctor Bogado. Desde ya, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy el abogado Celso López, alumno de la Escuela Judicial del Departamento de Concepción del año 2021. Seguidamente estaré analizando el acuerdo y sentencia 386 de fecha 28 de junio del año 2021, en el cual se rechaza la acción de inconstitucionalidad planteada por el ex senador Víctor Bogado González en contra de la resolución 523 de fecha 13 de mayo del año 2019, emanada por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación del Paraguay. En dicha acción, planteada ante la Sala Constitucional, el ex senador manifiesta que se ha violentado sus derechos de legítima defensa, principio de legalidad y el principio de inocencia. En esta oportunidad yo estaré analizando lo esgrimido o analizado por el excelentísimo ministro César Manuel Lícer, en el cual manifiesta, primeramente, que categóricamente no se ha violentado su legítima defensa. ¿Por qué? Porque en su momento se le ha notificado y él estuvo presente en dicha sesión en la cual se le debía tratar su pérdida de investidura. Él mismo,
cuando se le dio el derecho a ejercer su defensa, manifestó y solicitó retirarse de la sesión, por la cual se demuestra fehacientemente que él estuvo presente y que estuvo notificado en todo momento de dicho juicio. En cuanto a la legalidad, él mismo manifiesta que en todo momento la Cámara de Senadores se ha regido estrictamente a lo establecido en la Constitución Nacional. Son poderes y atribuciones de la Cámara de Senadores: primero, juzgar a su par senador y en todo caso sancionar. En este caso, con la resolución 523 se ha dispuesto primeramente que se demostró fehacientemente el uso indebido de influencias de dicho senador, y en segundo término sacarle la investidura como senador de la República del Paraguay. Por lo tanto, dejó de ser senador de la nación. En mi opinión, estoy también de acuerdo con lo esgrimido por el señor excelentísimo ministro César Manuel Diesel, en el cual dice que legalmente la Cámara de Congreso ha dispuesto separarle de su cargo al señor senador Víctor Bogado por el uso indebido de sus influencias. Análisis, opinión del magistrado Giuseppe Fossati López. Previamente conviene traer a colación que la opinión del magistrado referido denota amplia y claramente que la decisión de la Honorable Cámara de Senadores no puede ser objeto de revisión al ser la misma una decisión política a través de un acto administrativo legislativo que no reviste carácter jurisdiccional, sosteniendo que no se ha violentado la presunción de inocencia, la garantía de la defensa y tampoco la decisión exige prejudicialidad penal, dando de esta manera una interpretación restrictiva al artículo 201 de la Constitución Nacional, sosteniendo que la comprobación del uso indebido de influencia es atribución exclusiva de la Cámara de Senadores. En este sentido, de los derechos procesales se encuentra previsto en el artículo 17 de la Constitución Nacional, la cual analizada es muy clara al establecer las garantías que tienen los ciudadanos en el proceso penal o en cualquier otro del cual pueda derivar pena o sanción. De este modo, la Carta Magna no hace distingo en clase de procesos, ergo no se puede hacer distingo donde la ley no lo hace. El referido artículo en su primer inciso prevé la presunción de inocencia, que en el caso del senador Bogado aún no había sido destruida, pues la sentencia dictada no estaba firme, ya que la única forma de destruir esto es a través de una sentencia firme. En cuanto a la garantía de la defensa, igualmente fue violentada, pues si bien formalmente se le dio derecho a ejercer su defensa, esta no pudo ser ejercida de manera eficaz por los plazos que fueron utilizados, pues es sabido la pérdida de investidura no está reglamentada claramente para favorecer a la clase política dominante. En el artículo 201 de la Carta Magna se encuentra previsto de la pérdida de la investidura. La disposición constitucional habla de el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado. En el Paraguay rige el Estado de Derecho y ello implica el sometimiento del mismo Estado a las leyes. Esto significa que, acorde al sistema constitucional, la única forma de probar de manera inequívoca el uso indebido de influencias es a través de un juicio jurídico. No existe otra manera. No pudiendo ser obstáculo esto, la falta de disposición legal al respecto ni el tiempo de duración de los procesos, siendo la actual forma de aplicar la pérdida de investidura una denigración de la persona a través de un proceso que violenta los más elementales principios en los que se deben regir los procesos, sometiendo al sujeto procesal a las resultas de una mayoría circunstancial. De igual forma, se trae a colación que la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad conforme el artículo 130 requiere de mínimas garantías del debido proceso. Pero según las manifestaciones con respecto a esto de los demás ministros, ya se explicaron acabadamente. A este senador se le concedió la posibilidad de ejercer su defensa, pero él se retiró manifestando que no se iba a defender. Por lo que este magistrado considera que su derecho de defensa no fue violentado. Además,
En el acta de sesión de la Honorable Cámara de Senadores se advierte lo que se ha constatado acabadamente. El magistrado vota también por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Víctor Alcides Bogado González. Considero que el análisis establecido por este magistrado es muy acertado, ya que él mismo establece como fundamento de su explicación las normas de la Constitución Nacional y a la vez otras reglamentaciones que de manera precisa y coherente resuelve de manera efectiva esta acción de inconstitucionalidad. Además, resulta muy clara que el objetivo del artículo 201 de la Constitución Nacional es sancionar los actos que impliquen un abuso de poder por parte de las autoridades políticas. También considero que no existió violación alguna al principio de legalidad. De motivo que desencadenó como documento base de la resolución que fue recurrida por la vía de acción de inconstitucionalidad. En dicho documento, como bien sabemos, se detalló claramente los fundamentos del veredicto final. Primero tenemos que en ningún momento le fue negado el derecho a la defensa. Es más, él mismo optó por retirarse voluntariamente de la sesión al pedir permiso al presidente, dejando así sin uso el derecho a la defensa que la Constitución le garantiza. Respecto a las pruebas, las mismas fueron dictadas en una causa en la cual él mismo tenía intervención y eran de conocimiento público. Por último, del principio de legalidad, la Constitución, en su artículo 201, en el numeral 2, establece clara y ampliamente que el uso indebido de influencias es causal de la pérdida de investidura. En relación, hago mención a la Ley 6039/2018, que reglamenta el artículo 201 sobre la pérdida de investidura y establece el procedimiento determinado. La pérdida de investidura corresponde a cada Cámara del Congreso, por lo que carece de argumento válido para dar pie a esta acción de inconstitucionalidad, debiendo la misma ser rechazada in limine en virtud al artículo 12 de la Ley 609/95. Resumen y análisis de la postura del magistrado Enrique Mercado Rotella. El magistrado Enrique Mercado Rotella se adhirió a los votos de los ministros doctores Alberto Martínez Simón y César Diesel, pero expone algunas consideraciones con respecto al instituto de pérdida de investidura, que está contemplada en nuestra Constitución Nacional. Esta acción tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de un cuerpo colegiado. Además, manifiesta que la Honorable Cámara de Senadores como tal establece dentro de su reglamentación imponer como sanción la desvinculación del congresista afectado de su cargo por elección popular. Las causales específicas de pérdida de investidura de un diputado o senador de la Nación son la violación del régimen de inhabilidades previstas en la Constitución y el uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. La pérdida de investidura amplía un verdadero juicio de responsabilidad política, que se define con la imposición de una sanción de tipo disciplinaria. En este caso, fue objeto de la sanción por uso indebido de influencias debidamente comprobado. Esta grave sanción requiere de mínimas garantías del debido proceso, pero según las manifestaciones con respecto a esto de los demás ministros, ya se explicaron acabadamente. A este senador se le concedió la posibilidad de ejercer su defensa, pero él se retiró manifestando que no se iba a defender. Por lo que este magistrado considera que su derecho de defensa no fue violentado. Además,
En el acta de sesión de la Honorable Cámara de Senadores se advierte lo que se ha constatado acabadamente. El magistrado vota también por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Víctor Alcides Bogado González. Considero que el análisis establecido por este magistrado es muy acertado, ya que él mismo establece como fundamento de su explicación las normas de la Constitución Nacional y a la vez otras reglamentaciones que de manera precisa y coherente resuelve de manera efectiva esta acción de inconstitucionalidad. Además, resulta muy clara que el objetivo del artículo 201 de la Constitución Nacional es sancionar los actos que impliquen un abuso de poder por parte de las autoridades políticas. También considero que no existió violación alguna al principio de legalidad. Analizando el voto del magistrado Carmelo Augusto Castiglioni en la resolución impugnada número 523 por el señor Víctor Alcides Bogado González, se adhiere a los votos de los ministros Alberto Simón Martínez y César Manuel Diesel, agregando los criterios de los mismos, que la decisión del Poder Legislativo la realizó dentro de sus facultades constitucionales. La ejecutó mediante la votación de sus miembros, facultad normativa que le atribuye los artículos 201, inciso primero y segundo, realizado dentro de los parámetros establecidos en la Constitución Nacional. En cuanto al quórum y demás requisitos formales, concluyendo en este aspecto que no puede ser materia de acción de inconstitucionalidad la presente resolución impugnada, teniendo en cuenta que dicha acción es dada para resolver contradicciones de una norma con otra de rango inferior y no para decisiones puramente políticas. Que haciendo un análisis jurídico, el voto del magistrado Carmelo, las normas constitucionales utilizadas para fundar su voto se ajustan para el rechazo de la acción de la inconstitucionalidad, ya que por división de poderes establecidos en el artículo 3 de la Constitución Nacional, el mismo cuerpo legal mencionado otorga a cada poder facultades para su organización y competencia, y que por el artículo 201, en concordante con el 190, el Poder Legislativo dividió en sus cámaras diputados y senadores. Tienen la facultad de remover a sus miembros mediante las causales establecidas en la Constitución Nacional, siendo este acto legislativo un acto político de exclusividad de dicho órgano. Además que, conforme a la lectura de la resolución impugnada, obran las actas donde se le otorgó al peticionante todas las garantías constitucionales del derecho a la defensa y del debido proceso, no encontrándose violaciones a los preceptos constitucionales de los artículos 201 de la pérdida de investidura.